Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Una vez más, para mí es un inmenso placer estar con ustedes y quiero agradecerles a todos los que me invitan a seguir aquí con sus comentarios, sus correos electrónicos y demás, porque cada vez que ustedes me mandan uno, y la verdad que, de verdad, de corazón, inspiran y son un consuelo y sobre todo una motivación para poder seguir adelante. Como todos nosotros sabemos, hay días que uno pues está un poquito apocado y tiene un mensaje, un comentario y sobre todo su oración. Y yo se los agradezco inmensamente porque ustedes son la razón por la cual yo estoy aquí. Por supuesto, la primaria razón es Dios, Jesús, que me llamó para ser mensajero suyo. Pero la segunda, y muy cercana a la primera, es ustedes. El poder compartir mi experiencia de fe, mi experiencia de lo que esa fe puede hacer en nuestras vidas, a lo que estamos llamados, cómo responder a esa llamada y cómo ser fiel en un mundo que gira y gira muy rápido. Y ayer teníamos 15 años, hoy tenemos 60 y cosas así, y de pronto, ¿qué hemos hecho con nuestra vida, no? Y de eso se trata, de compartir mi experiencia de Dios con ustedes. Y ahora aprovecho también para agradecer a una familia del estado de Guerrero, de Acapulco, que me mandó un mensaje muy simpático y muy bonito. Y acepto, porque me decían que ellos pues, cuando yo me sentaba en la butaca y compartía el texto bíblico y demás, yo sentía como si un tío llegara a su casa y demás. Pues eso es lo que yo quiero, ser una parte de su familia y que me vean como alguien que no viene a sermonearlos, sino que viene a compartir mi experiencia de Dios con ustedes. Y ellos me decían que me veían como un tío. Yo acepto ser su tío, con muchísimo gusto. Y me siento tío de todos ustedes, como quieran ponerme, tío, papá, abuelo, lo que sea, no importa. Lo importante es que me vean como alguien que quiere compartir con ustedes una experiencia de Dios. Dios actúa en nuestras vidas y así como yo lo hago con ustedes, ustedes lo pueden hacer conmigo. Juntos. Yo tengo una frase que se la regalo muchas veces cuando escribo cartas, todavía escribo cartas, me gusta mucho hacerlo con pluma de fuente a personas, benefactores de la parroquia y sobre todo personas que me escriben y siempre trato de terminar diciendo, oremos yo por ti, tú por mí y juntos por el mundo. Les regalo la frase porque me parece que eso pues como que abarca todo lo que nosotros como cristianos católicos debemos de ser. Yo orar por ti, tú orar por mí y juntos por el mundo. Dicho esto, pues vamos a comenzar nuestro programa de hoy, como siempre lo hacemos, con esa invocación al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, y que Jesús nos envió su Espíritu para que el Espíritu nos guíe, nos inspire y nos dé la sabiduría para poder siempre percatarnos y conocer lo que Cristo quiere de nosotros y con Cristo unirnos al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien,
Pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y que muchos de ustedes me escriben en la parroquia, lo encuentro todos los días y donde voy de misión también. Y es el tema de por qué a mí. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas, Padre? Yo trato de ser una persona buena, yo trato de cumplir los mandamientos, yo trato de ser un hombre, una mujer de oración. Y mire, a mí me pasa esto, me pasa a la otro. Y muchas veces, inclusive, no en mal espíritu, pero como que comenzamos a comparar. Mire, yo conozco a tal persona, esa persona no va a la iglesia, esa persona nunca le hace un favor a nadie, y mire, está con su trabajo, tiene esto, tiene el otro, y a mí o una amiga o un familiar es cercano, es una persona buena, y mire todo lo que ha sufrido, y mire todo lo que tiene, y ¿por qué? ¿Por qué a nosotros, a mí, me pasan estas cosas cuando yo no me considero una persona mala? Y yo creo que eso tiene una valía, o sea, y es estar pensando, y usted es humano, y se entiende porque la cabeza no es para peinarse, la cabeza es para pensar. Y muchas veces nos cuestionamos porque aparentemente las cosas que nos están sucediendo no tienen razón de ser, por lo menos humanamente, ¿no? Y que nos traen estas dudas, estos interrogantes, porque yo no hice esto con esa intención mala para que yo tenga estas consecuencias tan negativas. Yo creí que yo había escogido bien, yo me preparé en mi matrimonio, yo di todo el todo y resulta que mi matrimonio se ha desintegrado y que mi mujer, o en el caso de ella, mi marido un día vino y me dijo, yo me quiero ir de la casa, ya yo no te quiero más. Y yo me pregunto, ¿por qué a mí que he dado el todo por el todo? De hecho, esto se está dando mucho en el ámbito de los matrimonios, ¿no? Eh, Porque gracias a Dios y desgraciadamente tiene esas dos partes, el matrimonio consta de dos personas y por mucho que yo quiera, si ella no quiere, no quiere. Igualmente de la otra parte. Y pasa, y está pasando mucho ahora mismo. Tengo en mente una persona muy buena, una mujer que ha dado toda su vida, tiene sus dos hijos y demás, y su marido tiene un amante y no la quiere dejar. Y le ha dicho, ya, yo no te quiero más y quiero irme de la casa. Y esta persona está destruida y la pregunta es, ¿por qué me ha pasado eso? Por cuando yo he dado todo, porque inclusive ella ya lo sabía, y lo perdonó y digo, mira, yo estoy dispuesta, vamos a echar para adelante. Y creía que las cosas se habían arreglado un poco, pero se dio cuenta por unas circunstancias que se dieron de que no, que la situación sigue, la relación extramarital sigue y la persona no está dispuesta a hacer ningún tipo de cambio, ni tampoco quiere acercarse a Dios, ni buscar la ayuda necesaria para poder hacer que la relación pueda restaurarse y seguir adelante, porque todo tiene remedio cuando uno quiere. Y la pregunta es, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Cuando esta mujer, alguna gente, ni mujeres que ni van a la iglesia y tienen un marido muy bueno y el matrimonio le ha funcionado muy bien. De igual manera podemos hablar de la salud, ¿no? Yo he sido una persona que siempre me he cuidado, no he tenido exceso, no he fumado, no he tomado bebidas alcohólicas y resulta que ahora tengo un cáncer en los pulmones, ¿no? ¿Y por qué a mí? Cuando yo nunca he fumado, sin embargo, mi abuelo fumó toda la vida y murió de 90 años y nunca tuvo ni problemas de bronquitis. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes porque todo esto no somos los primeros en preguntárnoslo. La Biblia está llena de personajes sumamente de peso, ¿no? Que se preguntaron muchas cosas. Y aún los que no tenemos constancia escrita de que ellos hayan preguntado, sabemos por la lógica y por el sentido común que lo tienen que haber hecho. El primero que me viene así un poco a la mente, ¿verdad? Es Adán y Eva, porque tuvieron los hijos, ¿verdad? Caín y Abel.
Y los tuvieron con el amor que tiene cualquier padre, más ellos que son nuestros padres, ¿no? Adán y Eva son nuestros padres. De ellos supuestamente venimos, ¿no? Ellos son el comienzo de la humanidad. Y en un momento tienen 2 hijos. Y los 2 hijos fueron criados y fueron concebidos con el mismo amor y la misma entrega y de todo. Un hijo le sale bueno, el otro no le sale tan bueno, al punto que un hermano asesina al otro hermano por envidia y resentimientos. Y yo me imagino que con el cuerpo de Abel en las manos, tanto a Eva como a Adán tienen que haber hecho por qué nos ha sucedido esto. Entonces, claro, a lo mejor dice, bueno, porque pecamos, porque nos alejamos de Dios, porque hicimos lo que hicimos, pero siempre detrás de todo esto está, ¿por qué a mí me ha pasado esto? Podemos después seguir un poco más adelante y ver entonces a Abraham, ya un hombre bastante anciano, ya tuvo el hijo que toda la vida deseó tener, ya es un mozalbete, ya es un muchachón, y de pronto viene Dios y le pide que sacrifique a su hijo. Y imagínense ustedes, y yo me imagino que esa pregunta tiene que haber surgido, porque siempre hemos visto a Abraham como el hombre de fe, que va a dar un paso en fe, pero la pregunta tiene que haber estado, ¿no? Al principio, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Y así sucesivamente podemos ir personaje tras personaje con sus situaciones acertadas o desacertadas y siempre la pregunta, ¿por qué a mí? Y creo que empieza entonces toda una dinámica en la que nosotros nos podemos sentar y poner todos los hechos sobre la mesa. ¿Por qué a mí me ha pasado esto? Déjame ver lo que me ha pasado a mí. Vuelvo a repetir, esto es lo que me está pasando. ¿Por qué me está pasando esto? Déjame tomar todos los hechos para saber qué es lo que me está pasando a mí. ¿Qué es lo que este acontecimiento, esta situación me está hablando? Porque si tenemos fe, y estoy seguro que usted la tiene como yo la tengo, será más perfecta, menos perfecta, pero creemos en Dios y le creemos a Dios, creemos entonces que nada pasa sin que Dios lo permita. Dice la palabra que ni un pelo se nos cae de la cabeza sin que Dios no lo haya previsto, lo haya pensado. Entonces, usted está en esta situación y en este momento no entiende por qué a usted le está pasando esto. Pues el primer paso que yo creo que podemos hacer y sería beneficioso es tratar lo más objetivamente posible. No es fácil porque usted está envuelto en esta situación, le duele, lo confunde, tiene ansiedad, tiene depresión, está frustrado. Pero si no puede solo, busque ayuda para que alguien le ayude a entender esta situación. No darle calificativo, no decir es buena, es mala, me lo merezco, no me lo merezco, soy culpable, no soy inocente. No le ponga calificativos. Simple y llanamente coja todo lo que está pasando, tratando de ser lo más objetivamente posible y como un rompecabezas, que creo que es una imagen muy acertada para lo que estamos compartiendo, y empieza a traer, fíjese que el rompecabezas necesita mucha paciencia, porque a veces uno se desespera, especialmente si es, por ejemplo, un árbol en otoño, con todos esos colores encontrados de tierra, carmelita claro, anaranjado, amarillo claro. Entonces usted a veces quiere coger una pieza y quiere meterla ahí, porque pero se da cuenta después de un rato de tratar que no va ahí. Y porque usted quiera no significa que la puede meter ahí. Bueno, muchas veces en esto que yo no entiendo, me estoy empecinando y quizás estoy viendo esta situación desde un ángulo que no va, que no corresponde. Entonces, tengo que poner toda la ficha. Fíjese que cuando uno está haciendo un rompecabezas, uno va a poner todas las fichas. Entonces, con mucha precisión, con mucha cautela, con mucha paciencia, uno trata de poner los pedazos donde van, para entonces poder tener una visión completa de la situación.
lo primero que yo tengo que hacer cuando yo estoy viendo esto, este suceso que me está sucediendo y que estoy me preguntando por qué a mí me está pasando esto, comenzar diciendo qué es verdaderamente lo que me está pasando. Porque especialmente nosotros que somos latinos, que nos emocionamos, somos muy emotivos, esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra manera de ser, pues muchas veces sentimos más que pensamos. Y eso tiene su positivo y tiene su negativo. Positivo tiene que nos envolvemos y le damos todo a lo que sea. Negativo que a veces eso no nos deja ver las cosas con objetividad. Por eso tratar de calmar, dice el refrán, río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando a usted se le cae algo en un lago, en un charco, en una piscina o algo, y el agua está revuelta, aunque no esté sucia, revuelta, usted no puede ver bien en el fondo. Tiene que esperar que todo se asiente para que usted pueda ver el fondo. Cuando usted está con coraje, con llanto, con dolor, no es bueno. Por eso es que decía San Ignacio de Loyola, en tiempos de tormenta no hagas mudanza. Usted quieto, no puede porque no tengo los elementos para poder situarme en lo que me está aconteciendo. Entonces, usted quizás en un momento tiene que tener paciencia con usted. Una vez que usted la tenga, entonces usted tiene que buscar la manera de ver esto como es. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es esto que a mí me está sucediendo y que yo no creo que me merezco? Yo no me lo busqué, yo no sé por qué me ha pasado. Y entonces ahí viene la frustración y el dolor que muchas veces el malo utiliza para alejarnos de él, de Dios, para alejarnos de la fuente de la sabiduría, que es la que a mí me va a dar la visión para poder entender que en todo esto que yo estoy diciendo, ¿verdad? Que yo no me lo merezco, que yo no, que porque a mí quizás haya un mensaje. Y ahí es donde entonces empieza uno a entender no tanto por qué a mí, como por qué no a mí. Se le pasó a gente de Dios, se le pasó a santos, a hombres y mujeres consagrados, hombres y mujeres que fueron favorecidos de Dios. ¿Por qué a mí no me va a pasar? Porque a ellos les pasó, pero ellos pudieron encontrar a Dios en esa situación y crecerse en esa situación. Por ejemplo, vamos a poner a María. Todos nosotros como cristianos y católicos somos hijos de María y ella tiene un sitial muy importante en nuestra vida cristiana. Y yo me imagino que desde el primer anuncio del ángel, María tiene que haber dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Y fíjense que es una llamada muy linda, muy hermosa, pero que va llena de muchos accidentes muy negativos, porque el embarazo de María le va a llevar el rechazo de José, y no solamente de José, sino de todo el pueblo. ¿Qué dicen de los pueblos pequeños? Pueblo pequeño, infierno grande. Una muchacha que no se había ya todavía ido a vivir físicamente con su prometido, porque ella estaba en contrato, pero todavía José no la había hecho su esposa. Y de pronto sale encinta, el mismo José, dice la palabra de Dios, que la repudió. Y tiene que venir un ángel. Y María sabe que cuando ella encuentre que está encinta y no va a estar viviendo con su esposo, José la pudo haber delatado, como hemos hablado en programas anteriores, y el delatarla a José llevaba un juicio, y ese juicio iba a terminar en una condena por adulterio, y la condena por adulterio era ser apedreada a muerte. O sea, que no es una cuestión que uno dice, ay, qué bonito. No, cuando María recibe que va a ser madre de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo, empiezan unos planteamientos muy, muy serios, ¿no? Y de ahí en adelante van a haber momentos
muy fuertes. Bueno, cuando el niño se pierde en el templo, y 3 días está perdido, y cuando llega, ¿qué es lo que le dice María y José al niño? ¿Por qué nos has hecho esto? O sea, no entendemos por qué tú te nos escondiste o te fuiste y no nos... O sea, y la pregunta es, ¿por qué nos has hecho esto? Lo mismo que usted en este momento le está preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero fíjese que después que Jesús le contesta, no saben ustedes que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Dice Lucas que María guardaba todo esto dentro de su corazón. Efectivamente lo que les estoy diciendo. O sea, no entiende por qué él les responde de esta manera, no entiende la conducta de Jesús, pero sabe que este acontecimiento trae una enseñanza. Y en vez de entonces ponerse iracunda o ponerse a decir cosas que no tienen sentido o a cogerse lástima, ella trata de guardar esto en su corazón, que no es otra manera de decir, sino de meditarlo, de ponerlo a la luz de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir? Que aunque a mí no me gusta, pero aquí tiene que haber un mensaje, que es donde entra el crecimiento espiritual. Muchas veces nosotros tenemos fe, caminamos en los caminos de Dios, pero tenemos una fe que es una fe pequeña, no es una fe que se ha desarrollado, que tiene la perspectiva y tiene la capacidad de hacernos a nosotros más maduros en la fe. Usted ha madurado físicamente, usted ha madurado intelectualmente, pero muchas veces no hemos madurado espiritualmente. Entonces, claro, queremos con una fe de niño, una fe de que hago esto para que me den esto, de pronto empiezo a encontrar situaciones y momentos en mi vida donde Dios quiere hacerme crecer. Pero claro, si usted tiene un conocimiento de 3er grado de matemática y de pronto empieza a coger geometría, usted va a estar fracasado, porque está cogiendo una asignatura a este nivel de geometría, trigonometría, con un conocimiento de matemáticas de 3er grado. Muchas veces tenemos estos acontecimientos, estos sucesos que son abarcadores, que son fuertes, que nos estremecen, pero la fe es muy pequeña, una fe muy poco formada, una fe que no está enraizada en la palabra, una fe que no tiene una formación teológica, una formación de espiritualidad sólida. Entonces, claro, ahí es donde uno se hace una pregunta, ¿por qué a mí? Bueno, porque Dios quiere enseñarte algo, porque Dios quiere quizás que te unas más a Él, porque Dios quiere que encuentres el valor del sufrimiento humano. Nosotros somos personas que le encontramos el sentido al sufrimiento, y les recomiendo en este momento, porque fue un hombre que Dios nos regaló hasta hace unos años solamente, todos los libros, pero uno muy en especial del padre Ignacio Larrañaga, del sufrimiento a la paz. Fíjense que el título como que no va, porque el sufrimiento a nadie le trae paz, a no ser que usted esté en un nivel y usted esté en una categoría y usted esté en una dimensión donde usted está entendiendo que si esto está pasando y está iluminado por la fe en Cristo y Cristo me está dando su espíritu para que yo lo entienda y lo vea desde la perspectiva de Dios, entonces en vez de frustrarme, dolerme, rechazarlo, yo lo que empiezo a tener es una paz. De ahí viene entonces el título, ¿verdad?, del sufrimiento a la paz. Y creo que vamos como a resumir, antes de ir al pequeño receso del programa, cuando usted está en una situación como la que quizás en este momento está, sería muy bueno también hacerlo con alguien de su confianza, si es una pareja, los dos, puede ser una desaveniencia entre ustedes dos, un problema con sus hijos, puede ser un problema de salud, puede ser un problema de familia, puede ser un problema de trabajo,
de economía, sería bueno que usted primeramente se ponga en presencia de Dios y con la iluminación que viene de Dios, coger la situación y tratar de como echarse un poquito para atrás y tratar de verla en toda su dimensión. Yo cuando estoy hablando con las personas y muchas veces viene este tema, digo, mire, yo estoy hablando con usted, yo tengo el escritorio, la persona está de este lado, yo estoy de este lado y está el escritorio. Y le digo, mire, si yo veo ahora, lo que estoy viendo es a usted y el pedacito este de aquí, la libreta de notas, mi agenda, el teléfono que está aquí y lo demás. Pero si yo me echo para atrás, entonces veo todo el escritorio con los libros que tengo aquí de referencia, algunos expedientes, aquí está la computadora. Tengo una perspectiva mayor. Muchas veces estamos tan angustiados, con razón, estamos tan metidos, nos duele tanto, estamos tan frustrados, estamos tan envueltos, que estamos viendo nada más este pedacito. Pero Dios nos ayuda a echarnos hacia atrás y ver toda esta perspectiva. Y entonces empezamos a ver cosas que no habíamos visto. Empezamos a ver que esto no lo había visto desde este punto de vista. Por eso es muy importante tener a alguien con uno de confianza y que nos hable la verdad. No que me diga lo que yo quiero oír, sino que me diga la verdad, entonces me puede decir, mira, ¿y tú no te has dado cuenta de esto? Que es lo que muchas veces hace un psicólogo en otros aspectos, ¿verdad?, de la vida. El psicólogo no cura a nadie, entre comillas, como tal, no tiene una varita mágica. Lo que fíjese que el psicólogo, desde una posición objetiva, te hace unas preguntas y te pide que tú vayas hablando con él y de pronto dice, vamos a parar aquí. ¿Y por qué esto? Bueno, porque pero... Y él te ayuda a que tú mismo descubras lo que está ahí, pero que tú no ves. Si es un psicólogo cristiano, como los hay buenísimo, te puede ayudar muchísimo. Otras veces un buen director espiritual, un confesor, que puede ser otra persona, una religiosa, un diácono, alguien de peso que te ayuda a ver desde la perspectiva de todo esto para que tú teniendo todos los elementos, entonces comiences a buscar lo que Dios te quiere decir. María conservaba todas estas cosas dentro de su corazón. No lo entendió en el momento, le dolía, se sentía frustrada, porque Jesús, que está un niño tan bueno, al que amamos tanto y al que nos ama tanto, nos ha hecho esto. Pero, y la frase es un poco fuerte, no sabes que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. O sea, y María sabe que este niño no es cualquiera, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el esperado, este es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y lo sabe porque el anuncio fue, el hijo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. O sea, ella entiende, pero ahora le están poniendo una situación que aunque duele porque está en el corazón de madre, hay una dimensión mucho más amplia y Dios la está invitando a través de esta situación, de este suceso, que ella entienda que en la vida hay cosas mucho más grandes que las que nosotros podemos pensar. Y ahí es donde entonces el ser humano cristiano se crece y ahí es donde empieza entonces nuestra vida heroica, ahí es donde comienza nuestra vida de santidad. Ahí es donde uno se encuentra con esa voluntad que no siempre entendemos, pero es la que tenemos que abrazar para ser en verdad hombres y mujeres de Dios. Pero de esto vamos a seguir hablando cuando vengamos de esta pequeña pausa en este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Hola mis amigos y amigas, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre lo hacemos. Después de la pausa trato siempre de darles un texto bíblico, no son los únicos, usted puede también encontrar los suyos,
Pero en esta ocasión pues les voy a dar dos textos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. El primero es del libro de Job, ese personaje fascinante. Todo el libro de Job es la historia de una conversión. Y conversión sí es, porque si bien desde el principio Job es un hombre de Dios, Dios lo pone en una situación que lo hace un hombre profundamente de Dios. O sea, pasa de bueno, no había cristianismo todavía, pero de una creencia, de ser un hombre fiel a Dios, a ser un amigo de Dios, un hombre totalmente golpeado por la vida, y toda la historia es como un cuento, ¿no? Pero que al final vemos que este hombre profundiza en su miseria para en esa miseria encontrar lo que Dios quiere de él. Y entonces vamos a leer del capítulo 30, del versículo 20 al 31. Vamos a comenzar por eso. Y dice, te pido ayuda, oh Dios, y no respondes. Te suplico y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo, me persigues con rigor. Haces que el viento me arrebate, que la tempestad me sacuda. Ya sé que tú quieres llevarme a la muerte, al destino reservado a todo ser viviente. ¿Acaso no he ayudado al pobre y lo he salvado de su miseria? ¿Acaso no he llorado por el que sufre, ni tenido compasión del necesitado? Yo esperaba la felicidad y me vino la desdicha, aguardaba la luz y llegó la oscuridad. Mi corazón se agita sin descanso, solo me esperan días de aflicción. Llevo una vida triste sin luz de sol, delante de todos pido ayuda, parezco hermano de los chacales, amigo de los avestruces. Mi piel se ha vuelto negra, mi cuerpo arde a causa de la fiebre. La música de las arpas y las flautas se convirtió para mí en llanto de dolor. Esto es un texto de un dolor y de una frustración y de un sinsentido horrible. Es un diálogo profundamente nacido de un momento de angustia existencial. Pero como ustedes saben, todo esto tiene un final. No diríamos un final bonito, porque esto no es una historia para que los niños se duerman. Esto es un libro donde estamos viendo la conversión profunda de un hombre que aún dentro de una situación terrible encuentra un Dios que le habla. Y el otro texto es de Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 48. Y dice, perdón, estaba 39 al 48. Estamos aquí hablando del momento en que está Jesús en el huerto de los olivos. Y cuando está aquí, dice él, luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como la distancia de un tiro de piedra, una distancia bastante grande, ¿no? Y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántese y oren para que no caigan en la tentación. Como ustedes han visto, en ambos casos son situaciones de extrema dureza, de situaciones en que la angustia arropa a la persona. En el caso de Job, lo vemos, ¿verdad? En una situación que uno dice, pobrecito, ¿no? En el caso de Cristo hay una angustia de tal manera que va a sudar
gotas de sangre. Y esto no es una metáfora, esto está comprobado que puede sucederle a una persona bajo una presión horrible. Cuando la persona está bajo esa presión, ese estrés, dicen, los vasos, los vasos capilares se dilatan de tal manera que en vez de usted ver las gotitas de sudor, va a haber gotas de sangre. Pero para llegar ahí usted tiene que estar prácticamente en terror. Y en ambos momentos, los dos, tanto Job como Cristo, están buscando una explicación. Padre, si es posible, quítame este trago amargo. Pero entonces aquí viene la dimensión espiritual, la dimensión de, pero que se haga tu voluntad, o sea, que se haga como tú lo tienes predispuesto, como tú lo ves, como tú lo deseas. Y ahí es donde está quizás la dinámica de todo esto, hermanos, que nosotros frente a las dificultades de la vida, y yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, yo los entiendo perfectamente porque yo también me he preguntado muchas cosas en mi vida. Todavía hay cosas en mi vida personal que yo no les encuentro el sentido humano, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me sucedió lo otro? Pero he tratado ya en esta parte de mi vida, que es la parte final, porque ya yo estoy de salida, yo no estoy de entrada. Una gente dice, ay, no, padre, no. Hay momentos cuando usted nace, usted está de entrada. Cuando usted ya pasa de los 50, pues usted está de salida, ¿no? Porque aunque viva 100 años, ya después de los 50 ya está después de la mitad, ¿no? Uno empieza, y eso es lo que se llama sabiduría de la vida, que mucha gente tiene 70 años y todavía no ha aprendido, a buscar la razón del porqué de todas las cosas que a mí personalmente me han sucedido. Como ustedes saben, yo nací en Cuba, pero me he criado en Puerto Rico. Yo estoy en Puerto Rico desde que tengo 16 años. Y muchas veces me he preguntado, bueno, ¿y por qué yo no me quedé en Cuba y fui sacerdote? Hubieran pasado cosas de otra manera, hubiera podido estar más tiempo con mi padre. Como eso, les puedo decir muchísimas otras más. Pero estoy buscando lo que Dios quería, no buscarle la explicación a las cosas por encontrarla, no, sino qué es lo que Dios quería, por qué Dios quería esto para mí y qué papel yo juego en ese plan de Dios. O sea, en vez de poner a Dios como el punto de referencia, ponerme yo como el punto de referencia con Él. O sea, ¿qué es lo que Él quería conmigo? O sea, Señor, ¿qué tú querías conmigo? Y para encontrarme en el plan de Dios. Otro ejemplo, y este quizás sea todavía más impresionante. Yo llevo ahora en este momento 42 años de sacerdote. De esos 42 años, mi papá no tuvo ninguno y mi mamá tuvo pedacitos de que iba a Puerto Rico en Semana Santa, a veces un poquito en Navidad, pero unido. Yo no creo que mi mamá tuvo de mí ni 2 años de mi sacerdocio, ni mi hermana, ni mis sobrinos. O sea, yo he sido mucho más para ustedes que lo que yo he sido para mi familia. Y yo soy diocesano, yo no soy religioso, yo no soy misionero, aunque tengo este regalo de Dios y también, ¿verdad? Aprecio mucho la confianza del señor cardenal y hoy de mi arzobispo, que me han permitido, sin detrimento, por supuesto, de la parroquia, el poder misionar, pero en esencia yo no soy misionario, yo soy un párroco, yo soy un sacerdote diocesano. Como les digo, que tengo esa facilidad, tengo ese regalo de Dios de poder misionar siempre y cuando atienda a mi parroquia como es debido. Pero ustedes han tenido mucho más de mí que mis propios padres. Y no se crea que muchas veces yo eso digo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no pude haber vivido con mi mamá? Y son preguntas que duelen, porque ahora mismo cuando ella ya transitó, que ahora cumplió aniversario, que hace muy poquito que ella pasó de esta vida a la otra,
uno dice, bueno, ¿y por qué yo no tuve más tiempo con ella, no? Y nos hacemos esas preguntas. Pero en vez de entonces tratar de que Dios me explique o que Dios me diga, yo trato de entonces verme en el plan de Dios. No sé si ustedes me están entendiendo. O sea, muchas veces, pero ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me ha permitido esto? No, yo digo, ¿cuál es el plan que Dios tiene conmigo? O sea, me pongo en referencia a Él, porque Dios lo ve todo. Dios es infinitamente sabio. Y Dios es un Dios personal, no es un Dios por allá y nosotros por aquí, que de vez en cuando da un paseíto para visitarnos. No, no, no. Dios está muy presente y es un Dios personal. Es un Dios para ti, es un Dios para mí, es un Dios para cada uno de nosotros. En términos personales, mi vida tiene que ver con Dios directamente, no indirectamente. Por lo tanto, Dios tiene conmigo y contigo un plan. Y todo lo que yo pueda llamar regular, bueno, malo, positivo, negativo, en ese plan de Dios tiene un sentido. Y el sentido último es que yo un día pueda ser parte de su reino, ser parte de él, verlo cara a cara. Y aquí quizás entran unos aspectos que no son propios de este programa, pero les puedo anunciar. Uno de ellos es que Dios vive en un plano eterno y yo vivo en un plano temporal. Y eso ya a nosotros nos pone en otra dimensión, el plano de que Cristo, Dios, está en el plano Kyrios. Entonces estamos en Cronos, o sea, estamos hablando de que no es lo mismo estar en el aspecto eterno que estar en el aspecto temporal. Y muchas veces nosotros temporalizamos la vida, como si todo estuviera aquí, claro, desde aquí hay cosas que no se van a entender. Y le había puesto el ejemplo del escritorio. Desde aquí yo puedo ver más cercano puedo ver menos. Desde donde está Dios, si yo entro ahí, yo puedo entonces entender algunas cosas que en este momento no las entiendo. Entonces, cuando uno está en esta dinámica, fíjense que usted va a pasar de una frase a otra, que son muy parecidas, pero no son iguales. En este momento, o hasta este momento, usted y yo hemos hablado de por qué a mí me pasa esto, por qué a mí me sucede esto. Y entonces usted pasa a la otra, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Si le ha pasado a otra gente mucho mejor que yo. ¿Por qué no a mí? Si hay personas que han sufrido mucho más y se han crecido dentro de ese sufrimiento. Y ahí empieza una dimensión de lo que nosotros llamamos comunión de los santos, que nosotros lo decimos en el credo. Creo en la comunión de los santos, y que muchos católicos no saben lo que es eso. A veces alguna gente cree que es comunión de recibir la Eucaristía. No, comunión significa comunicación. Comienza esta comunicación dentro de la ciudad de Dios, dentro de la familia de Dios, que es una familia amplia, porque están los que están en el cielo y los que estamos en la tierra. Y entonces yo empiezo a aprender y a recibir de aquellos hermanos y hermanas míos que han pasado por esto o por mucho peor, pero que dentro de todo eso encontraron una intimidad con Dios que puede servir de punto de referencia para lo que yo estoy pasando hoy, que es lo que hoy nosotros llamamos intercesión de los santos. Pero muchas veces lo que hacemos es rezarle, ¿no? Y por favor, santa tal o santa tal, ayúdame y todo. Pero no era solamente el rezar, es que uno le puede rezar para que ellos se unan en oración e intercedan delante del que todo lo puede, Dios, por mí. Pero hay un aspecto que nosotros no utilizamos mucho, que es entrar en la vida de ellos, tener una buena vida de santo, para entender, por ejemplo, como un Padre Pío. Porque uno siempre habla de Padre Pío, de los estigmas, pero la vida del Padre Pío fue horrible. Todo lo que él sufrió, inclusive por gente dentro de propio de la iglesia, porque el mayor sufrimiento del Padre Pío no viene de afuera, viene del propio seno de su iglesia que él amó intensamente.
Y este hombre que sufría físicamente también, pero había días que los dolores eran atroces físicamente, pero más que esos dolores físicos, era el dolor de la incomprensión, de la burla, de la calumnia. Calumnias horribles. Se cuenta, el Padre Pío estuvo años que no podía celebrar misa en público ni escuchar confesiones. Eso para un sacerdote, y un sacerdote de la valía del Padre Pío, es horrible. Y saber que esto por mentiras, por calumnias, por cosas que tú dices, pero ¿cómo pueden suceder? Y entonces, mi hermano, ¿por qué me está pasando esto? Pero entonces de verlo desde el ángulo de lo negativo, de sentirme víctima, él lo cogió y lo procesó y lo unió a la cruz de Cristo. Y por eso hoy es San Padre Pío de Pietrelcina. La Madre Teresa la acabamos de canonizar hace poquito. 50 años de oscuridad espiritual, que nunca nadie supo de ello, ni aun las más cercanas, las hermanas, ninguna de ellas supo nada. Y sabemos por las cartas que tenemos, ¿verdad?, que se tienen, de la angustia, del dolor. Entonces, me imagino, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo escuché la llamada dentro de la llamada, utilizando una frase suya, y yo he sido fiel, ¿por qué me está pasando? Pero ella lo que hace, que en esa oscuridad se meta más en la entrega a los pobres, que vea más a Cristo donde era prácticamente encontrarlo, y ahí se crece. Es decir, que en este momento que usted y que yo podamos tener, en vez de estar quejándonos, angustiándonos, victimizándonos, podamos entonces en el silencio poder buscar la visión de Dios en este momento existencial. Yo les voy a regalar a ustedes 3 palabras que yo estoy utilizando dentro de mi vida espiritual. Porque como les he dicho, y ustedes muchos lo han entendido, yo estoy en este programa por ustedes. Como dije al principio, por Dios, porque siento que es algo que Él quiere, porque me ha dado el talento para hacerlo. Ese talento no es mío, es suyo. Me lo da y me lo puede quitar cuando Él quiera. Pero la segunda, y muy unida a la primera, es estar con ustedes, ayudarle no con solamente mis conocimientos que aprendí en el seminario y después los cursos posgraduados y demás, sino con mi propia vida de fe. Y por eso esto es una sala y yo me siento muy cercano a ustedes, como los llevo en mi corazón y en mi oración. Y yo también estoy en mi proceso. Hay cosas que yo a veces no entiendo del mundo, de la misma iglesia y demás, pero en mi meditación, en mi reflexión, en esa oración constante, que yo antiguamente, porque les digo, no es que uno estudie todo, lo entienda siempre todo, pero esa frase de orar a tiempo y a destiempo, yo la voy entendiendo cada día más, porque no es que usted todo el día esté Padre Nuestro, Ave María, Gloria, no, es que usted todo el día está como con Dios en la cabeza. Todo el día usted está procesando las cosas, estás en un lugar, yo que a veces estoy en los aeropuertos, me siento, veo gente, me pongo a pensar cómo esta gente está, cómo Dios está en todo esto. Eso, tener a Dios siempre como punto de referencia, como el centro de todo. Y en este proceso, ¿verdad?, que yo también me encuentro de muchas cosas que uno no entiende, de decepciones, de desaliento, gente que uno muchas veces las tenía como colaboradores y de pronto se fuman y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Qué le hice? No pasó nada, le hiciste nada, ni yo le hice nada a ellos, ni yo. Es cosas que hoy en día están sucediendo. Yo de todo esto he sacado 3 palabras que yo se las quiero regalar. No tenemos mucho tiempo porque podemos coger un programa para ellas. Una es silencio, oración, confianza. Muy sencillamente y muy rápidamente le digo cada una de ellas. Silencio, porque a veces no vale la pena hablar porque no hay palabras para poder expresar lo que uno está sintiendo. Por lo tanto, como dicen en mi querido y amado Puerto Rico, calladito luces más bonito
calladito, no diga nada. Porque hay gente que habla y habla y habla y habla, que hay gente que dice, pero Dios mío, ¿cuándo se va a callar? Callado, tranquilo, no mucho. Fíjese que la gente más sabia dice poco, dice poco. Y Cristo en eso, si bien hablaba y daba de unos discursos que son memorables, salieron de la boca de Dios, a veces Cristo con una frase lo dice todo. Ejemplo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso no había más nada que decir, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. El prójimo es esto. O sea, hay momentos que es increíble. Silencio. La segunda es oración. Oración, esto, hablar con Dios. Hablarle a Dios. Desahogarnos con Dios. Si tienes que pelear con Dios como se peleó, ¿no? Israel peleó con el ángel, ¿no? Jacob peleó con el ángel, en el sentido positivo, hablar con él, sacar esto, buscar en la Biblia, pero rezar esa oración que tiene tantas dimensiones de alabanza, de acción de gracias, de petición, de súplica, orar contemplativamente en la parroquia, la capilla de oración, es un punto e ir allí y orar con el corazón en la mano. Y tercero, confiar. Fíjese, silencio, oración, confianza. Llegar el momento en que uno se rinde. Señor, no lo entiendo, no le veo sentido, no sé por qué, pero si viene de ti, yo lo acepto. Y ahí entonces cuando el corazón descansa, cuando la mente ya cesa de pensarlo y elaborarlo y el corazón descansa. Decía el querido padre Ignacio de Larrañaga que cuando uno a una cosa, a una situación, a un acontecimiento, le ha dado el todo por el todo y usted ya hizo todo, usted ya buscó las maneras, todo lo que uno a veces hace humanamente. Cuando ya usted le dio a todo eso el 100%, esa relación, a ese matrimonio, usted dio el 100%, dice él, usted coge eso como si fuera una ofrenda floral y se lo pone a Dios en las manos. Y entonces tiene silencio de mente y paz en el corazón. Ahí es donde entonces uno empieza a ver, ¿por qué no a mí? Si le ha pasado a hombres y mujeres grandes, que hoy llamamos santos, que hoy llamamos héroes, que hoy ponemos como ejemplo para generaciones futuras, pues Dios me está llevando a mí a esa clase de gente. Quizás usted se ve como alguien que ha sido golpeada, como alguien que ha sido triturada, pero si Job no hubiera pasado por eso, hoy no estaríamos hablando de Job. Y si Cristo no hubiera ido a la cruz, no hubiera redimido al mundo. Y quizás si usted no hubiera pasado por esa situación que está pasando ahora, usted no sería la persona que es. Porque como dice ese refrán tan bonito, Dios escribe recto en renglones torcidos. Y piénselo, usted hubiera conocido a Dios como lo conoce ahora si no hubiera sido aquel momento. ¿Usted estaría tan consciente de lo que tiene si no hubiera perdido aquello? ¿Usted estaría tan consciente de su vida si no hubiera estado al punto de morir? ¿Usted estaría tan consciente de lo que tiene de hijos y de familia si en aquel momento no hubiera sucedido aquel accidente, aquella cosa, para que usted se diera cuenta el valor que usted tiene en su matrimonio y en sus hijos? A veces las cosas se tienen que poner muy fuertes, muy duras, muy difíciles para que nosotros nos demos cuenta de ello. Tanto es así que hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchas veces tenemos que tocar fondo para poder subir. A veces cuando los clavadistas hacen su clavado, ¿no? Se tiran y usted ve que se zambullen, pero inmediatamente sale. Y a veces la pelota buena usted la tira en el piso y rebota. Y esa es la idea, de que nosotros podamos ver nuestra situación desde una perspectiva de Dios, en silencio, en el silencio de Dios, en el silencio de mi vida. Que la ore, que la hable, que la comparta, que la triture, que la digiera, que la elabore con Dios y después me entrega a Dios con la confianza de que un hijo
en los brazos de su Padre, no tiene por qué temer. Y al final, entonces llegaré a decir, no, ¿por qué a mí? Sino, ¿por qué no a mí? Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude, que nunca nos falte la gracia y acuérdense, escríbanos a mundogira@ewtn.com y sus donaciones de oración y sus donaciones monetarias para que el esplendor de la verdad siga llegando a usted. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.